Bienvenidos a este ejercicio de debate académico, donde dos de los más influyentes pensadores políticos de la modernidad clásica se enfrentan en un intercambio de ideas en torno a la naturaleza humana y la fundamentación del Estado. Discutiremos en profundidad la tesis sobre si el ser humano es inherentemente violento o si es la sociedad la que introduce dicha corrupción en su espíritu. Tenemos a Thomas Hobbes, autor de Leviatán, 1651, y a Jean-Jacques Rousseau, autor de El contrato social, 1762. El punto de partida para comprender la estructura política debe ser un diagnóstico crudo de la naturaleza humana. En mi obra, sostengo que, en su estado natural, el ser humano no está regido por normas, instituciones o una moral objetiva compartida, en ausencia de un poder común que imponga orden. Los hombres se encuentran en una situación de guerra de todos contra todos, bellum omnium contra omnes. Esto no significa una guerra activa todo el tiempo, sino una latente disposición al conflicto producto del deseo de autoconservación, la competencia, la desconfianza y la gloria. La frase homo homini lupus risum mi diagnóstico, el hombre es un lobo para el hombre, no por maldad innata, sino por una racionalidad centrada en la supervivencia. En este escenario, la vida del hombre es solitaria, pobre, desagradable, bruto y corta. La violencia, por tanto, no es un accidente, sino una consecuencia previsible de la estructura anárquica del estado de naturaleza. Difiero radicalmente de la premisa hobbesiana. La descripción que usted hace del ser humano está condicionada por un contexto ya civilizado. El estado de naturaleza que yo reconstruyo es una hipotética etapa anterior a toda sociedad en la cual el hombre era libre, independiente y guiado por dos principios fundamentales, el amor propio amour de soi y la piedad natural pitié, una disposición instintiva a no dañar a otros. La violencia serge no por naturaleza, sino por la instauración de la propiedad privada, la comparación social y el deseo de reconocimiento. ¿El ser humano nace bueno? ¿Es la sociedad quien lo pervierte? Como sostuve, el primer que cercó un terreno y dijo, esto es mío, y encontró a otros lo suficientemente ingenuos como para creerle, fue el verdadero fundador de la sociedad civil. Ahí nace la desigualdad, y con ella, la ambición, la envidia y, finalmente, la violencia estructural. Su visión es sumamente idealizada y, en cierto modo, peligrosa. La piedad o la bondad natural no son fuerzas suficientes para regular el comportamiento humano frente al conflicto de intereses. Suponer que los hombres vivirían en armonía si no existieran estructuras sociales es ignorar la condición de escasez. El ego racional que busca maximizar su bienestar, y el temor mutuo como motor de precaución. Aun si el hombre fuese inicialmente bueno, basta un grupo dispuesto a usar la violencia para que los demás deban armarse. El conflicto, entonces, es inevitable sin un poder coercitivo superior. Su propuesta de una voluntad general solo funciona si suponemos ciudadanos ya moralmente formados, lo cual es una petición de principio. La autoridad que usted propone, un leviatán omnipotente, es más peligrosa que el estado de naturaleza mismo. El miedo al otro no justifica la rendición absoluta de la libertad individual. Su modelo naturaliza la desconfianza y consagra la obediencia pasiva. En cambio, yo propongo una libertad activa, obedecer a una ley que uno mismo se ha dado. El problema no es la falta de autoridad, sino la falta de participación equitativa. La historia muestra que los regímenes autoritarios que usted justificaría han reprimido la dignidad humana. Necesitamos formar ciudadanos, no súbditos. En esta primera ronda hemos escuchado dos diagnósticos radicalmente opuestos sobre la naturaleza humana. Para Hobbes, la violencia es una consecuencia inevitable de una libertad sin estructura. Para Rousseau, es la estructura social la que introduce la corrupción en el espíritu humano. Esto nos lleva a nuestra siguiente pregunta. ¿Qué tipo de Estado es el más adecuado para canalizar la naturaleza humana hacia la convivencia pacífica, uno centralizado y soberano, o uno que refleje la voluntad general de los ciudadanos?
El contrato social solo puede garantizar la paz si los individuos transfieren la totalidad de su poder a una autoridad soberana e indivisible. Esta soberanía no debe estar sujeta al juicio de los individuos, pues eso conduciría a una regresión al estado de guerra. La multiplicidad de opiniones y deseos individuales no permite una dirección común sin un ente que los sintetice mediante la fuerza del derecho positivo. El Estado, como artificio racional, es la condición para el surgimiento de la justicia, ya que antes de las leyes no puede hablarse de justo o injusto. El soberano no es parte del contrato, sino su garante. No es una tiranía, sino un instrumento racional para evitar la destrucción mutua. En mi concepción, el contrato social no consiste en entregar la libertad a un soberano, sino en transformar la voluntad de todos en una voluntad general orientada al bien común. El Estado debe ser la expresión de esta voluntad colectiva. La soberanía reside en el pueblo, no en una figura externa. La ley no es más que la voluntad general puesta en práctica. Este principio asegura que la libertad no se pierde, sino que se realiza. La obediencia a la ley que uno se ha prescrito es libertad. El Estado no debe reprimir la voluntad de los ciudadanos, sino encarnarla. Su ideal de voluntad general es filosóficamente elegante, pero políticamente inviable. Las pasiones, la ignorancia y los intereses particulares impiden que la multitud actúe como un cuerpo racional. El desacuerdo es inevitable. En tal escenario, el resultado no sería libertad, sino parálisis o violencia facciosa. La historia lo confirma. Las democracias directas suelen degenerar en demagogia o desorden. El desacuerdo no invalida la democracia, sino que exige educar al ciudadano y construir instituciones participativas. Su modelo, en cambio, presupone un pueblo incapaz de gobernarse, lo cual es una visión profundamente pesimista y aristocrática. La libertad política no es un lujo, es una necesidad moral. La voluntad general no niega la diversidad, sino que busca el interés común más allá de los egoísmos. Ambos pensadores han expuesto sus visiones sobre el fundamento del poder político. Hobbes aboga por la soberanía indivisible que imponga orden. Rousseau por una democracia participativa que exprese la voluntad general. Nos enfrentamos ahora a la tercera y última pregunta. ¿Cuáles son los riesgos contemporáneos de aplicar el modelo de Hobbes o el de Rousseau en las sociedades actuales? En un mundo marcado por amenazas globales como el terrorismo, la desinformación digital, las pandemias o el colapso ecológico, se hace evidente que el orden no puede depender de voluntades fragmentadas. La necesidad de un Estado fuerte con capacidad para tomar decisiones impopulares pero necesarias se impone. La libertad sin seguridad es ilusoria. Aquellos que invocan la voluntad del pueblo suelen degenerar en populismos peligrosos porque el pueblo puede ser manipulado. La estabilidad política requiere jerarquía, centralización y autoridad. La historia también muestra que los estados fuertes sin control ciudadano tienden al autoritarismo, a la represión y a la alienación de la voluntad colectiva. El siglo XX está lleno de ejemplos donde el orden hobbesiano derivó en dictaduras. La solución no es más control, sino más educación cívica, más deliberación, más inclusión. La democracia participativa no es una utopía, es una exigencia para una sociedad justa. La tecnología puede ser aliada si se orienta a fortalecer la transparencia, no el control. La educación es deseable, pero no sustituye al poder. Las crisis no esperan a la formación del ciudadano ideal. La capacidad de coercer es lo que mantiene en pie la estructura social. Sin ella, los derechos son papeles sin garantía. Sin libertad, los derechos pierden sentido. No se puede proteger la vida a costa de su dignidad. El pueblo no necesita ser gobernado como un niño, sino tratado como soberano. La humanidad progresa cuando se reconoce a sí misma como autora de su destino. Hoy hemos asistido a un verdadero duelo intelectual. Hobbes nos ha
recordado la fragilidad del orden humano sin una estructura fuerte que contenga nuestras pasiones. Rousseau, en cambio, nos ha invitado a imaginar una sociedad donde la libertad y la igualdad no sean enemigas del orden, sino su fundamento. Ahora te toca a ti. ¿De qué lado estás? ¿Prefieres la seguridad del Leviatán o la libertad de la voluntad general? Si te gustó este debate, suscríbete, deja tu comentario y comparte con quienes aman el pensamiento crítico.